Dios les bendiga, hermanos, para dar continuación al estudio que hemos estado llevando del libro de Hechos. Les recuerdo que estamos en el capítulo, terminando el capítulo 9, pero como texto introductorio, hermanos, vamos a leer Juan, capítulo 15, versículo 16. Igual como siempre lo hago, hermanos, le invito a que tenga la Biblia a la mano y para ver los versículos que conciernen al mensaje del día de hoy. Juan 15, versículo 16. Dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Como le decía, hermanos, estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos, y lo que veíamos el estudio pasado, hemos estado concentrados en lo que fue la obra salvadora de Saulo, cómo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser perseguido a causa de Cristo. Y durante el capítulo 9, hermanos, el foco central estuvo sobre Saulo, lo vimos también en Samaria, en Jerusalén, en Damasco, quien después, hermanos, de haber tenido ese encuentro con Cristo, estuvo, como le decía ahorita, estuvo en Damasco, después en Jerusalén, hasta que la iglesia decidió que Saulo huyera a Tarso a causa de las tensiones que había por perseguir a Saulo. De manera, hermanos, que ahora el versículo 32 en adelante hasta el versículo 43 cambiamos tanto de personajes como de ciudades. Ahora el foco se va a centrar en Pedro. Había desaparecido por un momento desde el capítulo 6, si no me equivoco, y ahora vuelve a aparecer en el capítulo 9. En esos versículos finales, hermanos, vamos a ver dos narrativas, dos historias. Primero vemos el milagro en Eneas, en la ciudad de Lida, y después vemos el milagro en Tabita, que también se le conoce como Dorcas, en la ciudad de Jope. Estas van a ser prácticamente las dos narraciones antes de entrar al capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces vamos a ir al versículo 32, el capítulo 9 del libro de Hechos. Dice la palabra de Dios: y aconteció que Pedro, andándolos a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. La palabra ahí donde dice andándolos todos, la versión 1960, dice visitándolos a todos. Pedro, hermanos, ante el crecimiento de la iglesia y la expansión del evangelio, no se quedó nomás en Jerusalén, sino como lo dice aquí, en la versión 1960, los visitó a todos, a la gran mayoría. Y vino también a los santos que habitaban en Lida. A causa de la expansión misma del evangelio, había crecido la iglesia, se había expandido, como lo hemos estado viendo, que llegó hasta Samaria, y Pedro estaba visitándolos, estaba yendo cada uno de ellos. Ahora aquí vemos algo muy importante, hermanos. Pedro no se quedó encerrado en un edificio en Jerusalén. Pedro no se quedó encerrado en un edificio en Jerusalén, no se quedó encerrado en la iglesia, salió y fue a visitar en su obra ministerial como apóstol a las demás iglesias. Fue y visitó a los demás hermanos, después fue y visitó a los demás hermanos como producto de esa expansión, como le comentaba ahorita. Ahora, el versículo que leí como introducción, hermanos, es: Dios nos ha dado un mandato muy claro. Jesucristo nos lo dio. Yo los he llamado, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí, y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Dios nos ha mandado, y le he puesto el título a esta predicación, este mensaje: llevar fruto es parte de nuestro llamado. Y yo quiero hacer énfasis en esa palabra, llevar. Llevar indica levantarse donde estás e ir a otro lugar. El versículo 16 que vimos en Juan 15 dice: y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nuestra responsabilidad es ir y llevar fruto. Un comentarista decía: quienes participan activamente en el ministerio son, por lo general, los que reciben de Dios las principales oportunidades ministeriales. Si no nos movemos de donde estamos, muchos quieren ser instrumentos, pero no lo serán mientras sigan solo de espectadores, viendo cómo Dios usa a otros que sí están dispuestos a llevar ese fruto.
a llevar ese fruto, a levantarse de la silla, a salir del edificio e ir a llevar fruto, a ir a evangelizar. Ahora, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ahora, el contexto de ese versículo, ya lo sabemos, yo creo que se lo debe saber de memoria. Nos está hablando de la salvación, de que somos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y luego ya es versículo 10, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos resucitados, fuimos elegidos por Cristo con un propósito, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha preparado situaciones, circunstancias de antemano para mostrar ese fruto, hablando específicamente del fruto del Espíritu: caridad, gozo, paz, mansedumbre. Ya se lo sabe, hermano. Dios nos ha preparado esas situaciones para llevar ese fruto, para con los demás, sean creyentes o no sean creyentes, como lo vamos a ver ahorita. Esas son las buenas obras que Dios nos ha preparado. El fruto del Espíritu se muestra a través de esas obras, ayudando al hermano, al pobre, o aún respondiendo con gozo en medio de la aflicción. Ese fruto del Espíritu Santo se muestra al llevar a cabo esas buenas obras que Dios nos ha preparado. Y eso no es algo que me lo saqué yo. Colosenses 1:10 dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fructificando en toda buena obra. Por eso, como dice Santiago, una fe sin obras es muerta. Puedes decir creer y que eres salvo, pero igual como pregunta Santiago, ¿dónde están tus obras? Y estoy hablando de obras, estas ya son obras que se ven. No es que Dios conoce mi corazón, hermano, no, muéstrame tus obras, que son consecuencia de nuevo nacimiento. Si no hay obras, escudriña tu salvación. Si no hay estas buenas obras, escudriña tu salvación, hermano. Porque estas obras son consecuencia, estas buenas obras son consecuencia de una salvación previamente hecha, de una regeneración previamente hecha. Establecido esto, hermanos, entonces no vamos a poder llevar fruto siendo cristianos pasivos, siendo cristianos limitados a cuatro paredes. Dios nos ha mandado a salir y llevar fruto. De manera que una iglesia o la pandemia, lo que me quiera poner enfrente, no debe ser estorbo alguno para seguir llevando fruto, para seguir teniendo buenas obras. Vemos en Pedro el fruto del Espíritu. No literalmente, pero sí está implícito. Versículo 33. Y halló allí a uno en la ciudad de Lida, halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, que era paralítico. El uso de la palabra aquí uno, para referirse a Eneas, sugiere que este hombre no era creyente. No era creyente. Eneas muy probablemente no era creyente. Y a pesar de esa realidad, de que no era creyente, Pedro no fue indiferente al prójimo. Pedro no fue indiferente a Eneas. Su involucramiento en la obra de Cristo, hermanos, y la guianza de Dios fue lo que puso a Pedro en esta situación. Dios ya había preparado de antemano esa obra, esa situación para que Pedro pudiera ser usado por Dios. No fue indiferente al prójimo, como nos han predicado ya, esa indiferencia al prójimo. Pedro no fue indiferente. Y por esa misma disposición, esa misma participación en la obra de Cristo que había en Pedro, le guió Dios a esta situación para que Dios se glorificara. Como les decía ahorita, su involucramiento en la obra de Cristo y la gracia de Dios fue lo que puso a Pedro en esta situación para ser usado por Dios, no solo para la sanidad, porque va a haber un milagro aquí, hermanos, pero no va a ser solamente un milagro de sanidad, sino también para predicar el evangelio. Este hombre Eneas, que dice que ya se tenía 8 años de paralítico, y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis.
para analizar las consecuencias médicas de estar 8 años paralítico. 8 años paralítico quiere decir, y se refleja, pérdida muscular, totalmente. Pérdida muscular, llagas o úlceras, es lo mismo, en las piernas, en las partes afectadas, mucha debilidad y algo que me llamó mucha atención, pérdida de memoria muscular. ¿Qué es esto? Hay cosas que hacemos, como caminar, que no estamos pensando constantemente en mover las piernas para caminar. A eso se le llama memoria muscular. Es algo que ya hacemos, ya está predefinido, ya lo sabemos, no tenemos que estar centrándonos en eso para realizar dicha actividad. De manera que después de 8 años paralítico, sus piernas muy probablemente habían perdido esa memoria muscular. Versículo 34. Y le dijo Pedro a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y hazte tu cama. Y luego se levantó. Primero, Pedro no aprovechó la situación para dirigir la atención hacia su nombre, hacia él, el apóstol de Cristo, pero Pedro evitó todo eso. Pedro no aprovechó la situación para dirigir la atención hacia él o para promocionar su nombre como apóstol de Jesucristo. Aún Jesús siempre dio gloria a su Padre. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Jesucristo te sana. No yo, no mis palabras. Jesucristo tiene poder para sanarte, le dijo a Eneas. El gran problema, hermanos, de nuestros días es el orgullo, egocentrismo y el amor a un título. Lo que hizo Pedro es lo que todos debemos de hacer, hermanos: exaltar a Cristo. Dirige la atención de Eneas hacia Cristo y no hacia su nombre. Hermanos, hay una plaga en la mayoría del cristianismo, y aún estoy hablando en los círculos de sana doctrina, en aquellos que predican bíblicamente, que predican la verdad y no se han desviado. Pero aún en esos pastores, predicadores, llámelo, póngale el nombre que quiera, ha habido un crecimiento de orgullo, de egocentrismo. Ponen su nombre, quieren que su nombre sea visto, que sea escuchado. Pero Pedro hizo todo lo contrario a eso. Jesucristo te sana, Eneas. Y hermanos, no tengamos un servicio egocentrista, que aunque digamos que lo hacemos o que obramos o que vamos y evangelizamos en el nombre de Jesús, el final objetivo es poder publicar que usted hizo algo. Porque ese fue precisamente el corazón de Ananías y Zafira. Ese fue su corazón. Hicieron algo, fueron y vendieron sus propiedades. Pero su corazón estaba que me vean, que yo también doy, que yo también obro, que yo también voy y evangelizo, que yo también predico, que yo también evangelizo, que me vean a mí. Y todos sabemos cómo terminaron Ananías y Zafira. Hermanos, tengamos cuidado y siempre que la mirada no esté en el hombre, no esté, y lo vemos, y como le decía la predicación pasada, lo hemos visto. El hecho de que se tomara la decisión por el pastor MacArthur en la iglesia, ya lo ven como si fuera, hermanos, no somos el Vaticano, no somos el catolicismo. Creemos nosotros, y bíblicamente, que cada iglesia es autónoma, pero claro, bajo la verdad de que la cabeza de todas las iglesias de Cristo, es Cristo mismo. Él es la cabeza, no un hombre, no quien me quieras poner enfrente, no es. Sin embargo, lo han estado tomando como si fuera palabra de Dios, cuando no es. Pero eso yo lo expliqué mejor en la predicación pasada. Tengamos cuidado, hermanos, de también tener, como decía, ese servicio egocentrista. Pedro le dice: levántate y hazte tu cama, y luego se levantó. Este fue un milagro verdadero y fue instantáneo. Fue completo, hermanos. Todas estas cosas que le mencioné, que habían en contra médicamente de Eneas, desaparecieron. Su pérdida de masa muscular, llagas, debilidad, pérdida de memoria muscular, todo eso se fue. Fue un milagro verdaderamente de Dios, porque se levantó. Versículo 35.
Y qué gran contraste, antes de pasar al versículo 35, qué gran contraste con los falsos milagros que vemos hoy en día. Versículo 35. Y viéronle todos los que habitaban en Lida y Sarona, los cuales se convirtieron al Señor. Tal fue el respaldo y la gracia de Dios para con Pedro, que el milagro no fue solo noticia en Lida, sino que también se extendió a Sarona. Y Dios, hermanos, como les decía ahorita, usó este milagro para algo más, que fue para que no nomás los habitantes de Lida, sino que en sus alrededores, en Sarona, también creyeran y se convirtieran al Señor. La palabra que está ahí, los cuales se convirtieron al Señor, el verbo ahí es dar la vuelta. Y precisamente eso es la salvación. Es un cambio de dirección de vida. De manera que estos creyentes, estas personas que creyeron en el Señor, fueron verdaderamente salvas. Dieron la vuelta, cambiaron de dirección su vida, y es algo que solo Dios puede hacer. Eso es la salvación. Versículo 36 en adelante, ahora vemos el fruto del Espíritu tanto en Pedro como en Tabita, en Dorcas. Cambiamos ahora de escenario, versículo 36. Entonces en Jope había una discípula llamada Tabita, que si lo declaras quiere decir Dorcas, o sea, su nombre en griego era Dorcas, el equivalente. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Ahora Jope, esto se lo digo, lo que es ahora conocida, ya en la actualidad, Jope es ahora Jaffa, distrito perteneciente a Tel Aviv, en Israel. ¿Por qué le digo esto, hermano? Que no se le olvide, hermanos, en todos los estudios que hemos llevado, los mensajes que nos han dado nuestro hermano, nuestras hermanas, que no se le olvide, hermano, que esto no son cuentos, que no son historias que a alguien se le ocurrió escribir hace cientos de años, sino que son lugares verídicos, son historias verídicas, hermanos. Tanto por la arqueología, ya lo sabemos, hermanos, pero que no se nos olvide que esto es palabra de Dios, que esto es real. Ahora, ocurrió el milagro con Eneas y ahora vemos, se nos habla de una discípula llamada Tabita. Algo interesante aquí es que no hay otra mujer en el Nuevo Testamento que se le llame discípula. Y de hecho la palabra en griego que se usa ahí para llamarla discípula es literalmente la palabra discípulo en griego, pero en femenino. O sea, literalmente se le está llamando discípula. No hay otra mujer que se le llame así en el Nuevo Testamento. Esta mujer era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Mi pregunta, mi hermana, dama, para todos: ¿podría Dios llamarle a usted discípulo, discípula de Él? No hay otra mujer, ni una de las que se menciona en el Nuevo Testamento, que se le llame discípula, como se le llama a Dorcas. Tabita, Dorcas, no predicaba en la iglesia, hermanos. No predicaba cada domingo ni entre semana, ni dirigía tampoco la iglesia. Pero su ministerio fue crucial. Tanto que su muerte causó gran impacto en la iglesia, y ahorita lo vamos a ver. Hermanas y hermanos, no es necesario un púlpito ni un edificio para servirle a Dios. No es necesario un púlpito ni un edificio para servirle a Dios. De manera que no hay excusa, hermano, para que durante todo este tiempo que hemos estado lejos de la casa del Señor, usted haya dejado de servirle. Mi pregunta para usted es: ¿qué ha hecho en este tiempo? Si lo único que ha hecho en todo ese tiempo ha sido sentarse a ver las predicaciones, hermano, escudriñe. Porque hemos sido llamados para buenas obras. Hay un llamamiento interno para obrar, para ir a predicar el evangelio, para de alguna u otra manera, no necesariamente predicar, sino Dorcas lo que hacía literalmente era hacía ropa para los pobres y necesitados, específicamente ayudando a las viudas.
¿Qué ha hecho para la obra de Cristo? ¿Qué ha hecho para la obra del Evangelio, para el prójimo, para el hermano de la iglesia? Porque en este caso Pedro ya fue a atender a una hermana de la iglesia. Primero atendió a alguien que no era creyente, pero ahora Pedro no es indiferente al dolor de la iglesia, de una hermana. ¿Qué ha hecho mi hermano, mi hermana? Hermana dama, puede decir que está muy ocupada y que tiene los hijos todo el día en la casa. Yo le aseguro que puede encontrar más tiempo. Puede hacer tiempo para servir en la obra de Dios, de la obra de Cristo. No necesariamente predicando. Dorcas, Tabita, era una mujer que estaba involucrada en la obra de Cristo, en el área que Dios la había puesto, no haciendo chismes ni viendo qué hacían o no hacían las demás hermanas. Como le decía ahorita, se encargaba de hacer ropa para los pobres y necesitados. Específicamente su ministerio se enfocó en ayudar a las viudas. Les predicaban el martes. La ociosidad en el cristiano es un gran peligro, y lo veíamos con David. La ociosidad en el cristiano es un gran peligro. David pecó porque en lugar de estar en el campo de batalla, se quedó a gusto en el palacio paseándose. La ociosidad en muchos cristianos es la principal causa de tibieza y pecado. Siempre nos enseñaron esa frase: entre más ocupado esté en la obra del Señor, menos tiempo va a tener para pecar. Entre más ocupado esté en la obra del Señor, menos tiempo va a tener para pecar. Y es cierto, hermano. ¿Cómo ha estado su vida espiritual, hermano? Yo le aseguro que su vida espiritual ha menguado, ha bajado, es porque ha estado de ocioso. Porque su vida espiritual dependía de 4 paredes. Porque su vida espiritual dependía que lo pusieran a predicar, que lo pusieran a dirigir. Y entonces se consagraba. Dorcas, Tabita, no necesitaba eso. No era necesario un púlpito, como decía. Si usted no se encuentra activo en la obra de Cristo, entonces no se queje ni critique a los que sí están involucrados. Si un día por su mente pasa, ¿por qué siempre los mismos? Pues es porque son los que están dispuestos a sufrir los trabajos como fieles soldados de Cristo. 2 Timoteo 3. Otros pueden estar en el campo de batalla, en la obra de Cristo. Pero ¿cuáles son sus frutos? ¿Cuáles son sus frutos? Porque así como vemos que hay cristianos de plástico, igual como hay plantas artificiales de plástico que de lejos se ven reales, pero te acercas y no son, así puede haber frutos de plástico. De lejos se ven que sí son, pero cuando te acercas y los tocas, están huecos por dentro. ¿Por qué? Porque su enfoque no fue exaltar a Cristo, fue que me vean a mí. Tabita, Dorcas, fue una mujer de ejemplo de la mujer virtuosa en Proverbios 31:20. Dice: Proverbios, alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. 37-39. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, hablando de Tabita, a la cual después de lavada pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te detengas en venir hasta nosotros. Pedro entonces, levantándose, fue con ellos, y llegando que hubo, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Número 1, otra vez vemos esa disponibilidad, esa disposición de Pedro en la obra del Evangelio, la obra de Cristo. No era indiferente, no fue indiferente al dolor de esta iglesia, al dolor de los hermanos. Aconteció, dice que enfermando, después de la bala, pusieron en la sala. La costumbre era que después de lavada fuera enterrada, obviamente.
Pero ellos, la iglesia, ya sabía que Pedro estaba ahí. Y muy probablemente habían escuchado el milagro con Eneas. De manera que al decir aquí que la pusieron en una sala, muy probablemente en su mente ya estaba ir con Pedro para que viniera y Dios hiciera un milagro. Y así fue. Mandaron a dos, le rogaron. Pedro se fue, se levantó y fue. Lo llevaron a la sala. Y Pedro pronto se dio cuenta de la gran pérdida que había sufrido la iglesia. Le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué recuerdo vamos a dejar aquí, hermanos, el día que partamos con el Señor? ¿Qué recuerdo vamos a dejar? ¿Cómo se van a acordar de usted, hermana? ¿Cómo se van a acordar de mí? De usted, hermano. Pedro, versículo 40. Entonces, echados fuera todos, Pedro puso de rodillas, oró, y vuelto al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y viendo a Pedro, incorporóse. Pedro, estando en la sala donde tenían, echó a todos fuera. Echó a todos fuera. Y una vez más, otra vez, vemos en Pedro, no quería llamar atención sobre sí mismo. No quería que su nombre fuera exaltado sobre el milagro que iba a acontecer. Pedro no iría a hacer una exhibición delante de la multitud que atrajera la atención hacia él. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? ¿Decretó? ¿Declaró? ¿Profetizó? No. Se puso de rodillas y oró. Pedro sabía de dónde venía el poder de Dios. Y es exactamente lo mismo que nosotros debemos hacer ante cualquier circunstancia. Pedro tenía muy fresco en mente lo que dice Juan 15 del 4 al 5. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pedro se puso a orar, sacó a todos y se puso a orar. Y Dios lo respaldó una vez más, de nuevo, similar al milagro de Eneas. Resucitó a Tabita, a Dorcas. Y al igual, de una manera similar con Eneas, el milagro fue usado por Dios para que no solamente se llevara a cabo un milagro de sanidad, sino que también hubo convertidos a causa del milagro. Dios usó el milagro para que muchos creyeran y se convirtieran al Señor. Dice el versículo 41-42, y le dio la mano y levantóla. Entonces llamando a los santos y las viudas, la presentó viva. Y esto fue notorio a toda Jope, y creyeron muchos en el Señor. Aquí, mis hermanos, me quiero detener poquito. Aquí hay algo más importante que a primera vista se nos puede estar escapando. Dios fue el que realizó los dos milagros. Dios fue el que estaba atrás. Dios fue el artífice en los milagros. Pero su objetivo, el objetivo de Dios en los milagros, iba más allá de mostrar una misericordia temporal. Iba más allá de realizar un milagro con efectos temporales. Usó un milagro temporal para que un mayor milagro ocurriera. Porque el mayor problema del hombre no es el físico, sino el eterno. Y esto nos recuerda a cuando Jesús estaba en Capernaum y 4 amigos, si no me equivoco, traen un paralítico. Tan llena estaba la casa que tuvieron, su fe era tanta que tuvieron que subir por el techo, hacer un hoyo y bajar a su amigo que estaba paralítico. Obviamente todos lo notaron. Y las palabras que Cristo le dice
muy probablemente no son las palabras que los amigos estaban esperando. Porque Cristo le dice: tus pecados sean perdonados. Póngase en lugar de los amigos por un momento. Habían hecho el esfuerzo de traerse al amigo paralítico hacia donde estaba Cristo. No bastando con eso, subieron al techo, lo bajaron para que Cristo hiciera un milagro sobre él y le devolviera el caminar. Pero en lugar de eso, Jesús dice: tus pecados te sean perdonados. Muy probablemente era lo que era, no se lo estaban esperando eso los amigos, y muy probablemente no buscaban eso. Pero hermanos, hay algo más importante, jóvenes y quien sea que me escuche que no esté reconciliado con Dios. Hay algo más importante que buscar un milagro temporal. Hay algo más importante que buscar a Cristo para arreglar tu familia. Hay algo más importante que buscar a Cristo para arreglar tu trabajo. Hay algo más importante que para arreglar tu familia. Hay algo más importante que es la salvación de tu alma. Dios no obró los milagros tanto por la solución temporal, sino para solucionar algo más importante que lo temporal. Todas aquellas almas que fueran convertidas a Cristo para efectos eternos. Dios tiene el poder, claro que Cristo tiene el poder para arreglar tu familia, tu matrimonio, con tus hijos, claro que tiene poder. Pero tu mayor preocupación no debe ser arreglar el problema temporal, sino arreglar el problema eterno que tienes con Dios. Dios usó tanto el milagro de Eneas como el de Tabita para que otros creyeran en el evangelio. Versículo 35 y 42, ya lo vimos. La salvación es un cambio de dirección de vida. No es seguir leyes, no es asistir a la iglesia o darle like a la predicación para que vean que ya estuve aquí, o cumplir ciertas leyes como en el Antiguo Testamento, o cumplir con el orar, o cumplir con ayunar, o cumplir con la Santa Cena y ya llego al cielo. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es totalmente 180 grados, un cambio de dirección de vida. Hacer todo eso que le nombré, no porque tengo que, sino porque ya es fruto, producto de una salvación, de una regeneración previamente obrada en el corazón. Usted podrá poner, a manera de ejemplo, algún hermano, quien sea, que se haya alejado de la iglesia, se haya perdido en sus pecados, y todos como hermanos de Cristo le piden al pastor o a quien sea que vaya otra vez a este hermano para regresar a la iglesia. Y el pastor o el hermano, quien sea, va otra vez a este hermano, le habla, le dice: sabes que estás mal, tú sabes que estás mal, arrepiéntete. Y este hermano que se alejó dice: ¿sabe qué, pastor? Sí es cierto, estoy mal, me gusta mi pecado, pero sabe que tiene razón, voy a regresar a la iglesia. Y al siguiente domingo regresa y sigue asistiendo a la iglesia regular. ¿Qué es lo que dirían todos? Gloria a Dios, una oveja ha regresado al redil. No, hermanos, un lobo regresó al redil. Lo único que hicimos fue poner a este hermano en una jaula para que ya no se fuera su pecado, porque su corazón el fruto de su corazón es continuamente maldad, pecado. No sirve de nada asistir a la iglesia, no sirve de nada cumplir con los mandamientos si tu corazón no está regenerado. Puedes haber asistido a los evangelismos, haber asistido hasta las veladas, asistir cada domingo, dar para el evangelio de Cristo, para la obra, haber dado dinero, haber ayudado a construir la iglesia, pero si tu corazón no está verdaderamente regenerado, de nada sirvió, porque el milagro de la regeneración es algo que solo Dios puede hacer. Los milagros son eso, algo que solo Dios puede hacer.
Ser cristiano es haber experimentado el mayor de los milagros que han existido sobre la faz de la tierra, que es que ese corazón de piedra se vuelva corazón de carne. Haber odiado y aborrecido a Dios y ahora amarlo, adorarlo, y que no haya más, otra cosa más en nuestra existencia que sea Cristo mismo. Pues sí, hay un comentario, dice: Dorcas, a pesar de que fue resucitada, moriría otra vez. De manera que ella, junto con toda la congregación, debían lidiar con ello de nuevo. O sea, en algún momento Dorcas iba a volver a morir. Y toda la congregación debía de lidiar de nuevo con el dolor de la muerte de ella. El resucitarla no resolvió el problema respecto a la muerte. El milagro fue una solución temporal, pero la salvación de los demás fue un milagro permanente. Lo mismo aplica para nosotros. Podemos tener aflicciones, y sí, algunas de ellas son pruebas que Dios nos permite pasar para hacernos moldearnos más a su carácter, moldearnos más a la imagen de Cristo. Pero ¿cuántas de las cosas que estamos pasando no son por disciplina? ¿Cuántas de las cosas que usted está pasando en su matrimonio, en su hogar, en su espiritualidad, cuántas cosas de esas no son por disciplina, por irresponsabilidad? Cuando Cristo no es el centro, los matrimonios caen, las familias son divididas, jóvenes pecan de manera escandalosa. Aquellos que predicaban ahora no pueden subirse a un púlpito a causa de su pecado, porque todos tenemos la misma maldad que había en el corazón de David al fornicar, adulterar, mentir y matar por cubrir su pecado con Betsabé. Todos tenemos el mismo potencial en el corazón, la misma maldad para pecar igual y peor que David. Por más que el hermano sea buena onda y casi bajado del cielo con alas, por más como santo que se vea, todos tenemos el mismo potencial para pecar igual o peor que David. En una ocasión escuché una entrevista a John Piper que decía que él, cada vez que oraba, siempre le pedía a Dios: persevérame. Persevérame casado, persevérame fiel a mi esposa, persevérame fiel a mi familia, persevérame fiel al ministerio, persevérame fiel en tu camino. Hermanos, yo creo que esa debe ser oración para todos. Persevérame. Mire el fuerte que no caiga. Persevérame. Hay algo más importante, mis hermanos, que las aflicciones que estamos pasando ahorita, que es lo eterno. ¿Cómo estamos con nuestro Padre? ¿Cómo estamos con nuestro Padre, mis hermanos? Hay mucha preocupación por regresar al templo temporal, en lugar de ocuparse del regreso de Cristo para llevarnos a la gloria eterna. Mi pregunta a usted el día de hoy es: ¿está listo? Nos preocupamos tanto del matrimonio, de familia, que el esposo, la esposa, los hijos. Si cumplimos lo que Pedro hacía, lo que Juan dice, de estar pegados a la vid, si cumpliéramos nomás eso, estar constantemente pegados a la vid, yo le aseguro que muchos de nuestros problemas familiares, matrimoniales, póngale como quiera, se irían, no estarían. Por eso que si Cristo es el centro en un matrimonio, o aún para los que no están casados con alguien cristiana también, si Cristo es el centro de su oración, de su vida, todo lo demás, Dios nos va a ayudar. Porque el pámpano fuera de la vid se seca. Se seca. Por eso muchos en este tiempo se secaron. Se secaron. Porque su vid no era Cristo, era la iglesia, era dirigir, era predicar. Muchos ahorita están secos. No hay fruto. El fruto debe ser visible, deseable.
No lo hay. Por eso muchos, y aunque no es excusa, pero por eso muchos hijos de cristianos se desvían y se van del evangelio, se van de la fe. ¿Por qué? Porque papá y mamá nomás no. Pero para aquellos hermanos que están firmes en la obra de Cristo, esforzándose cada día, también pasamos por aflicciones. Todos nosotros también pasamos por aflicciones. Y Jesús jamás nos prometió llevar una vida sin dolor. Pero yo le quiero decir algo, hermanos, también, que no se nos pase. Todo este dolor que hubo con Tabita, Dorcas, es temporal. Es temporal. Nuestra esperanza no puede estar en lo temporal tampoco, hermanos. Porque va a llegar el día donde todo esto, su sufrimiento, su dolor, porque está pasando ahorita, hermano, se va a acabar. Las aflicciones, las preocupaciones que tiene ahorita se van a acabar. Se van a acabar, hermanos. Y va a llegar el día donde estaremos en esa hermosa ciudad con nuestro Señor, como dice Apocalipsis 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y él me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré de la fuente de agua de vida gratuitamente. Estas palabras son fieles y verdaderas. Hecho está, hermanos. Nuestro lugar de residencia eterna ya está. Ya está. Y como dice el canto, cuando ya se pase lista, ni uno de nosotros vamos a faltar, de los que hemos sido comprados verdaderamente por Cristo. Hermano, no, yo sé que son tiempos difíciles. Créame que yo lo comprendo. Pero, hermanos, se va a acabar esto. Como lo he estado diciendo, tal vez, ni siquiera alcancemos a regresar al templo, porque Cristo está cerca. Por último, versículo 43. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, hablando de Pedro, en casa de un cierto Simón curtidor. Hermanos, que este versículo nos ayude como puente a lo que viene en el capítulo 10. Porque la mayoría de los prejuicios que tenían los judíos estaban siendo derribados. Primero llegó la salvación con los judíos, también los helenistas. Llegó la salvación con ellos. Después, por medio de Felipe, la salvación llegó a los samaritanos. Pero ahora estamos a punto, hermanos, de que un prejuicio más grande, un evento de mayor impacto, está por ocurrir en el capítulo 10. Y va a venir algo más grande ahora. Pedro, ahora en este punto, estaba libre de prejuicios. Los curtidores, hermanos, eran despreciados por la sociedad judía en el siglo I, ellos trataban con pieles de animales muertos. Por tanto, curtir se consideraba una ocupación inmunda. Y a Simón, o sea Pedro, lo habrían rechazado de la sinagoga local. Pedro ya estaba libre de prejuicios, ya no había nada en él. Había visto de primera mano cómo Dios estaba extendiendo su evangelio, sin importar fuera judío, fuera samaritano. Pero Pedro estaba por ver que el evangelio no se iba a limitar a Israel. Pero eso, mis hermanos, lo vamos a ver primeramente Dios en el próximo estudio respecto al capítulo 10. Yo le invito, hermano, que es un capítulo extenso, es un capítulo vasto, está mucho que sacar. Yo le invito a que lea desde antes del capítulo 10, antes del próximo jueves, si Dios así lo permite, para que ya esté fresco y nos pueda disfrutar más el mensaje, y que usted y yo nos gocemos, porque lo que pasa en el capítulo 10, hermanos, es de gozo, porque eso que pasa, ese acontecimiento, afectó su vida y afectó la mía.
Pero eso lo veremos en el próximo estudio, hermanos. De manera, hermanos, Dios nos ha llamado para llevar fruto. No es excusa la pandemia, no es excusa no estar en el templo. Dorcas, como lo vimos, no necesitó un púlpito, no necesitó un templo. Y aún así servía a Dios. Y tanto así que hubo gran lloro y llanto por ella cuando había fallecido. Hermanos, ¿qué hemos hecho en ese tiempo? ¿Qué hemos hecho? Que Dios me los bendiga, hermanos. Cristo está pronto a regresar. Dios los bendiga.